Muy buenas tardes y sean bienvenidos una vez más al canal. Soy Walter y en esta ocasión quiero mostrarte cómo poder compilar Zero Core en un sistema operativo, en este caso con Debian 12. Así que vamos a estar siguiendo la wiki, viendo la instalación clásica y los pasos desde la instalación de todos los programas que necesitamos hasta la puesta en marcha del servidor. Voy a estar utilizando Docker porque, digamos, básicamente voy a estar emulando como que tengo un Debian. En realidad estoy corriendo todo sobre Windows 10, pero el Docker me va a permitir, en este caso, tener una imagen de lo que sería un Debian 12 y con este comando, por ejemplo, un Docker RAM, bueno, con un nombre y los puertos que le quiero abrir, que normalmente son los puertos que utiliza por lo menos este emulador o esta versión del emulador, el 3724, 8085, 7878 para el tema de las conexiones SOAP, el 22 por si hacemos conexiones SSH, el 80 por si llegaríamos a tener algún CMS o algo web corriendo para poder tener también ahí, y el 443 por el mismo motivo para el tema del HTTPS. Luego lo que le decimos es que ejecute el bash, o sea la consola, y como ven me queda el cursor luego de haber descargado de la imagen, porque no tenía en este caso la imagen de Debian 12, la descarga y ya me generó como una máquina dentro de mi propia máquina que en este caso tiene o estaría corriendo un Debian 12. Durante el video vamos a estar utilizando una serie de comandos, los cuales voy a ir explicando. Tengan en cuenta que en todo momento pueden consultar el historial de lo que fueron ejecutando por la consola, y eso va a ir quedando en un archivo documentado, el cual pueden visualizar en cualquier momento para poder recordar o incluso volver a ejecutar algo de lo que ya hicieron previamente. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la terminal. En Windows lo haríamos con el CLS y en Linux es con el clear. Limpiamos la consola y empezaríamos el primer paso. Como es una imagen, normalmente lo primero que deberíamos de hacer es actualizar la lista de repositorios y de paso ver si hay algún programa, si se quiere, que está desactualizado. Bueno, aprovechar y actualizarlo. Vemos que ejecuta, digamos, el update sobre los repositorios y por lo visto no ha detectado ningún programa que esté desactualizado. ¿Cómo podemos ir viendo lo que fuimos tipeando? Con el comando history. Con el history me va a ir haciendo, digamos, una lista de todo lo que yo fui tipeando por la consola. Entonces lo que vamos a ver ahora es los requisitos. Cuando entramos en el apartado de Linux, vemos que nos dice, bueno, Ubuntu con MySQL 8, MariaDB, dice Debian 10. Creería que deberían de ser las mismas dependencias para Debian 12, pero vamos a intentar también a ver, por las dudas, vamos a ejecutar este de acá arriba. Hay que modificar una cosa que es el tema del sudo. Por las dudas vamos a copiar la línea completa. Vamos a ir a un editor y vamos a eliminar, como les digo, el sudo. ¿Qué va a hacer esta línea, digamos, cuando la ejecutemos? Bueno, básicamente vuelve a hacer un update sobre la lista de repositorios, que es de donde va a ir a buscar los programas. Y luego de hacer el update, va a empezar a instalar. ¿Qué va a instalar? Git, CMake, Make, GCC, G++, Elan, bueno, librerías del cliente de MySQL, librerías de SSL, el Boost, bueno, el MySQL Server, en fin. Va a ir instalando una serie de todos los programas básicamente que necesitaría para poder ejecutar el emulador. Entonces vamos a correr esa línea y bueno, vemos que no es compatible porque justamente, bien lo decía, es sobre Ubuntu. Así que vamos a probar posiblemente esta misma línea que dice acá que es para Debian 10, lo más probable es que funcione para Debian 12 también. Yo pensé que la de arriba iba a funcionar, pero por lo visto no. Entonces vamos a probar a ver con esta otra. Si nos falta algo instalar, bueno, nos daremos cuenta después, no hay problema.
Siempre saquémosles el sudo, en Debian por lo menos, porque después en Ubuntu sí puede ser que necesitemos o no el uso del sudo. Vamos a ver ahí. Bien, en este caso sí hizo la búsqueda y está haciendo toda la instalación de lo que necesita. Si después, bueno, nos falta algo, ya lo veremos. Tenemos que esperar obviamente que descargue todo. Descargue e instale. O sí, porque después de la descarga empieza a hacer la instalación. Vamos a pausar el video y cuando termine volveremos. Una vez que termine con el proceso de instalación nos va a devolver básicamente la terminal para que podamos seguir ejecutando. Vamos a instalar un par de cositas más que me olvidé. Vamos a instalar wget, que lo vamos a utilizar para descargar lo que son los data y no tener que extraerlos del cliente. El zip para poder tener un zip y poder básicamente descomprimirlo. El tree es un comando que me permite ver una carpeta básicamente con una jerarquía de árbol. Está interesante de tener, no es necesario instalarlo. Y el scream se utiliza, aunque hay otra alternativa también, para ejecutar procesos en segundo plano. Es decir, vos mandás a correr algo y podés tranquilamente cerrar la terminal sin la necesidad de tenerla abierta con eso. Vamos a hacer básicamente dos screens, uno para el out y otro para el word, para poder tener la terminal cerrada. Así que vamos a instalar esto que nos faltó. En todo momento, cuando hacemos la instalación, si volvemos a ejecutar el comando, él nos va a decir básicamente que lo que queremos hacer o instalar ya se encuentra instalado. Por ejemplo, imagínense que yo vuelvo a correr otra vez el mismo comando. Él me va a decir que básicamente ya lo tiene instalado y de hecho me dice las versiones que están instaladas. Si de hecho yo vuelvo a correr el primer comando, me va a decir exactamente lo mismo y de paso veo más o menos las versiones que tengo. Tengo un CMake 3.25, un Make 4.3. Bueno, por el tema de si me preguntan en algún momento qué versiones estoy utilizando, acá le puedo dar la lista de las versiones que se utilizaron en este caso o que se instalaron. Una vez hecha la instalación, vamos a seguir con la parte de, la instalación de las dependencias. Vamos a hacer la compilación de lo que sería el emulador. Por defecto, normalmente te suelen dar el usuario root, que es el usuario administrador. Yo lo que suelo hacer es crear un nuevo usuario con el comando adduser. Por ejemplo, le vamos a poner wow, una contraseña cualquiera. La repetimos. Siempre que pongamos una contraseña no la vamos a ver escrita. No sé, acá no es necesario llenar esto, pero bueno, se puede completar si se quiere o se deja enter. Y después se agrega al final la confirmación. Entonces, una vez que hemos creado ese usuario, vamos a movernos a ese usuario. Acá adelante dice root. Si yo añado su espacio, guión, espacio y el nombre de usuario, como soy el root, me va a cambiar a ese usuario sin la necesidad de pedirme la contraseña. Si no fuera el root, me va a pedir la contraseña de ese usuario. Por ejemplo, como les digo, acá tenemos el comando tree. Si ejecutamos el comando tree, básicamente nos va a dar lo mismo que el comando ls, que en este caso dice, mira, acá no tenés nada. No tenés básicamente nada en esta carpeta, que es la carpeta personal del usuario. ¿Sí? Del usuario que acabamos de crear, que se llama wow. Entonces, en esa carpeta, vamos a través de Git, vamos a hacer, vamos a clonar el repositorio, solamente la rama master, y la vamos a nombrar a la carpeta y la vamos a llamar A0Core. Vamos a ejecutar este comando. Eso se va a poner a clonar, como les digo, el repositorio. Puede que demore un poquito dependiendo de la conexión, por supuesto. Así que cuando termine, vamos a continuar con el video. Seguimos con el video. Como les digo, tenemos el comando tree o el comando ls en realidad. Para poder ver que en este caso vamos a tratar de poner un límite, porque si no se hace como muy grande, o sea, es recursivo, se mete en la carpeta, de la carpeta, de la carpeta, de la carpeta, y como el repositorio es bastante grande, eso puede demorar un poco, así que vamos a hacer solamente dos niveles. Como vemos, tenemos la carpeta A0Core, y bueno, y ahí tenemos todo lo que suele estar dentro del repositorio. Que si yo entro al repositorio es A0Core, A0Core, bueno, y obviamente el de Walt, ¿sí?
Esto mismo que estaba acá, digamos que estoy viendo acá, es lo mismo, digamos, que básicamente estoy viendo acá. Por ahí veo menos cosas porque todo lo que tenga un punto adelante va a estar oculto. Pero si yo, por ejemplo, utilizara el comando ls-la, bueno, dentro de la carpeta de AceroCore, ahí sí estoy viendo todas esas carpetas o archivos ocultos que no lo estoy viendo de la otra manera. Entonces vamos a ingresar en esa carpeta, lo vamos a meter con el comando cd. Bueno, de hecho tendríamos que seguir en realidad lo que dice la wiki. Una vez que lo hemos clonado, vamos a hacer esta serie de pasos. Vamos a hacer un cd de la carpeta, vamos a crear dentro de AceroCore, vamos a crear una carpeta llamada will y vamos a ingresar en esa carpeta llamada will. Como ven, ahí va construyendo toda la ruta donde estamos. Siempre con el comando pwd, acuérdense, ustedes van a saber dónde están parados. Si quieren volver para atrás, pueden hacer un cd, punto, punto, y vuelven para atrás. Y si quieren ir para adelante, en este caso la carpeta will, hacen un cd will. Una cosa, a ver, interesante es siempre hacer uso del comando, recuerden, history, para ir viendo todo lo que fueron tipeando. Pero en este caso van a ver el historial de este usuario. Por eso no están todos los comandos que hemos utilizado, por ejemplo, para la instalación de la cantidad de programas que pusimos para hacer ahora la compilación. Como ven, nada más tengo lo que este usuario tipió en la consola. Así que bueno, vamos a seguir, acá nos dice, bueno, que básicamente con el comando echo y una variable podemos saber, digamos, básicamente el contenido de esa variable. El home es una variable de entorno que básicamente apunta a la carpeta del usuario con el que estoy en este momento. Por eso nosotros un poquito más abajo, acá en el CMake, le decimos que la solución la construya dentro de la carpeta del usuario en una carpeta llamada Azeroth-server. Por eso utilizamos la variable de entorno peso home. Entonces vamos a copiar esta línea de acá, que es la del CMake. Eso va a construir la solución que luego vamos a compilar. Una vez que, digamos, tenemos la solución, vamos a hacer la compilación. La compilación para saber cuántos núcleos podemos utilizar en el comando make. Podemos ver este comando, me devuelve 12, por ende yo voy a utilizar el make con la opción 12. Hay que hacer ambos comandos y como por lo general se olvidan de hacer el install, yo les diría que hagan lo siguiente. Agreguen esta opción, que básicamente es concatenar. Primero va a ser este comando y luego cuando termine va a ser este otro. Entonces acá lo único que tienen que editar en base al número que les haya devuelto el comando anterior es la cantidad. En este caso le voy a poner 12 y voy a proceder a compilar. Acá va a empezar todo lo que es la compilación. Si hay algún error me lo va a decir. Y si no, cuando llegue al 100%, básicamente me va a dejar ya todos los archivos necesarios para poder ejecutar el servidor. Todavía falta hacer la parte de la base de datos y todavía falta descargar todo lo que son las tools, que serían, digamos, los mapas, los Bmaps y bueno, y otra serie de cosas que utiliza el servidor para poder correr. Una vez que termine esto, vamos a seguir con el video. Bueno, vemos que finalizó, digamos, ya lo que es la compilación, no nos arrojó ningún error. Hasta acá sería la parte del make y esta es la parte ya del make install cuando nos deja básicamente los ejecutables y de hecho nos dice en qué lugar, digamos, lo está dejando dentro de la carpeta bin. Tenemos el out server, el word server, bueno, el dev import, la extracción de los mapas, la generación y esto que no lo vamos a usar porque lo vamos a descargar directamente. Y dentro de etc tenemos lo que son los archivos de configuración. Entonces, si yo vuelvo para atrás, una vez más, recuerden que estoy en la carpeta del usuario. Acá voy a tener ahora entonces dos carpetas. Azeroth Core es el núcleo, es lo que descargamos de GitHub. Y Azeroth-server es básicamente
nuestro servidor, por así decirlo, donde van a estar. De hecho, vamos a hacer así, miren. Vamos a hacer un tree de la carpeta Azeroth-server para que vean lo que tiene. Y en jerarquía de árbol, que queda bastante bonito y está bueno. Dentro de Azeroth Server tenemos dos carpetas, el bin y el etc. Dentro del bin tenemos los ejecutables, que generalmente se ven en color verde porque tienen permisos para ejecución, o sea, se pueden ejecutar, correr. Y luego tenemos en etc los archivos de configuración, que recuerden hay que copiar, eliminándole el .dis, pero dejando los originales. Nunca hay que eliminar los puntos .dis porque muchas veces se hacen cambios y se ven reflejados ahí, mientras que en el .conf que nosotros vamos a editar, esos cambios no se van a ver reflejados. Entonces necesita tener los archivos originales. Vamos entonces a ingresar a Azeroth Server, a la carpeta bin, y dentro de ella deberíamos de descargar todo lo que son los mapas y esa información. Lo vamos a ver en el siguiente apartado. Acá tenemos el enlace. Recuerden que instalamos el wget, así que vamos a copiar la dirección de enlace y utilizando el wget vamos a pegar la línea. Esto puede demorar, son 1.2 gigas. Obviamente que depende de la conexión, esto va a demorar. Una vez que lo descarguemos, vamos a hacer, vamos a extraer utilizando el unzip. Vamos a tener las 4 o 5 carpetas que necesitamos. Y por último nos faltaría la creación de las bases de datos y ya básicamente poner a correr el servidor. Así que vamos a terminar a que se descargue esto. Cualquier consulta, duda, sugerencia, pregunta, pueden dejarla en los comentarios. Trataremos de ir respondiendo. Intenten ver el video más de una vez. Tienen esa ventaja, digamos, de que pueden rebobinar y volver otra vez a verlo por las dudas que hayan cometido algún fallo, que se hayan olvidado de algún paso. Entonces ahí tenemos el zip y con el comando unzip para descomprimir vamos a descomprimir la carpeta data. Va a tardar un poco, no recuerdo mucho si tardaba, no tarda mucho menos que extraerlo, de eso sí se los puedo asegurar. Tarda muchísimo menos que si lo hiciéramos nosotros, porque deberíamos de agarrar, en este caso es complicado porque tenemos los ejecutables, pero deberíamos de pasarlos al cliente de juego y del cliente de juego hacer toda la extracción. Entonces ahora nos generó la carpeta cámaras, dbc, map, mmaps y bmaps. El archivo data lo podemos eliminar. Vamos a hacer de paso el uso del comando rm-f para que sea un borrado forzado, básicamente para que no nos pregunte si queremos eliminarlo. Ojo con hacer un rf, que ya es otra cosa. Eso normalmente se hace sobre una carpeta, pero cuidado con el -r porque suele tener problemas. Tengan cuidado a la hora de usarlo. Entonces vamos a borrar el archivo data porque ya no lo necesitamos. Y deberíamos de ir a la carpeta etc. Vamos a empezar por el out server, por ejemplo. Vamos a hacer un cp para copiar el out server y le vamos a poner el mismo nombre pero sin el .dis. Entonces nos van a quedar dos archivos out server, uno .conf y uno .dis. Para completar, si ustedes escriben, por ejemplo, cp, que es para copiar, copy, y escriben out o menos, y aprietan el tabulador, que es la tecla que está al lado de la Q, él automáticamente les va a autocompletar y les va a escribir. Y si tuviera más opciones, si vuelven a apretar el tabulador, les va a decir, mira, tengo estas dos palabras, básicamente, que por lo menos tienen coincidencia con lo que vos estás escribiendo. ¿Cuál de las dos querés? Y bueno, yo porque es más fácil tabular muchas veces para completar el contenido y no andar tipeándolo todo. Entonces vamos a abrir, no recuerdo si tengo instalado el editor.
Creo que, claro, no está instalado. Entonces, bueno, vamos a salir. Vamos a hacer un apt-get install nano, que es un editor. Normalmente suelen venir instalados, pero en las imágenes de Docker no pasa eso. Entonces vamos a volver a entrar en el servidor, en la carpeta etc. Y ahora sí vamos a hacer un nano de el out server. No vamos a modificar demasiado. Ustedes deberían de hacerlo, tomarse el tiempo de revisar el archivo y ver qué es lo que tienen que modificar. Los puertos en base a cuál estén utilizando. Si quieren tener una carpeta aparte para lo que son los logs. Y bueno, tienen que tomarse su tiempito para mirar y hacer toda esta parte. Pero nosotros vamos a ir directamente a la parte de la base de datos. Bueno, tiene los valores por defecto. Pero no me acuerdo a ver si quería habilitar algo más. Creo que no. En realidad ni siquiera debería de haber entrado. Simplemente con copiarlo. Acá está la parte de... Básicamente de si se van a ejecutar los updates. Por defecto viene todo habilitado. Yo eso no lo voy a tocar. Lo va a hacer solo el emulador. La primera vez que se inicie y cada vez que haya una actualización. Así que en realidad con control X voy a salir sin guardar. Si hubiese hecho alguna modificación se guardaba. O en realidad me iba a decir si lo quería guardar. Vamos a hacer lo mismo con el Word Server. Estoy pensando si tengo que hacerle alguna modificación. Creo que no. Vamos a irnos. Con exit voy a salir del usuario WoW y voy a terminar en el root en este caso, porque el root entró antes que el usuario WoW. Si vuelvo a hacer el exit, salgo totalmente. Vuelvo al Windows, por así decirlo. En el caso de ustedes, se les cerraría, digamos, la consola. Normalmente el programa que utilizan es el cliente PuTTY para poder acceder de manera remota. Entonces, vamos a ir al emulador. En el emulador hay un script para la creación de lo que son las bases de datos. Ese script está en la carpeta base. No, perdón, en la carpeta create. Create MySQL. Y acá tienen una serie de comandos, si se quiere, que tienen que ejecutar. Yo debería de ingresar con el comando MySQL-u root. Creo que me va a dejar -p. Me va a pedir un password, pero no tengo un password ahora que lo pienso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarle el password a ver al superusuario con el comando passwd. Me va a decir cuál es el password que le quiero ingresar. Vamos a ingresarle un password. Recuerden que no se va a tipear. Me dice que lo cambió. Entonces ahora cuando me pida voy a ingresar ese password. Ah, perdón, no es el error. Perdón, no es que me está dando un error de que el password no funciona, sino lo que me está diciendo es que por defecto no está corriendo MySQL. Para saber si está corriendo yo puedo hacer un service, si no recuerdo mal, MySQL status, si no recuerdo mal. Services era, no, está bien. O hay otra manera, sino que es etc barra init.d MySQL status, si no recuerdo mal. A ver, por las dudas vamos a hacer un start. El problema es que, claro, yo no estoy usando en realidad MySQL, sino que estoy usando MariaDB. A ver. MariaDB acá me dice, está bien, perdón. Me dice start, stop, restart, reload, bueno. Si yo hago un status, me dice que está detenido. Entonces lo que voy a hacer es arrancarlo. Perfecto. Vuelvo a hacer un status y ahora sí me dice que está corriendo. Claro, en Docker normalmente viene detenido el proceso, digamos. Entonces por eso no me dejaba entrar. Vamos a volver a conectarnos. Por las dudas le voy a poner la clave. Perfecto. Entonces ahora voy a empezar a tipear, si se quiere, estas líneas. La primera básicamente lo que dice es si existe el usuario este que lo elimine. En este caso no va a existir porque nunca se creó. Luego lo que va a hacer la siguiente línea es crearlo.
con este nombre de usuario, esta conexión local. No va a poder entrar de manera remota desde otra máquina, básicamente. Solamente va a poder hacer conexiones locales. Para eso se puede utilizar el porcentaje o establecer la IP directamente. Bueno, hay otros métodos para poder hacer, pero este usuario va a poder, el usuario de Core va a poder acceder a las tablas, si se quiere, o a la conexión en general, de manera solamente local. Y la clave que le vamos a poner es a Core, que es la clave por defecto. Estamos usando todos los datos por defecto. Yo no les recomiendo utilizar estos datos. Supongo que los van a cambiar o deberían de cambiarlos. Si no lo hicieron, les diría que los cambien. Más allá de que si es una conexión local, igual no se metería nadie, pero no importa. Creamos el usuario. Luego vamos a crear las tres bases de datos. Primero crea el Word. Después crea el character. Y después crea el out. Esto se puede hacer a través de ejecutar directamente el script también. Pero bueno, yo quería mostrarles básicamente que lo que hacemos es crear las tablas, las bases de datos, perdón, donde van a estar luego las tablas. Y de la línea 12 a la línea 16, lo que hacemos es asignarle permisos al usuario a Core sobre las bases de datos que creamos anteriormente. Para que ese usuario pueda escribir, crear tablas, actualizar datos y demás. Si no, no tendría permisos. Entonces, lo dejamos ahí. Volvemos a loguear con el usuario WoW. Ya tenemos la parte de las tablas, las bases de datos creadas. Ya hemos descargado los archivos. Técnicamente deberíamos de poder empezar. Entonces, yo necesito ejecutar el out. Vamos a ejecutar el out primero. Aparentemente funciona todo bien. De hecho, bueno, la primera vez, como detecta que la base de datos está vacía, genera él las tablas que necesita, ¿sí? Luego la segunda vez que se ejecute ya no es necesario. Y bueno, ya ahí queda escuchando básicamente el out, que es el que se encarga básicamente de que se puedan conectar. El reino por defecto se llama Acero Core y está configurado en local en el puerto 8085. Siempre estos son valores por defecto. Vamos a detener con control C. Por eso después vamos a hacer uso del screen para poder ejecutar los dos sin la necesidad de cerrar lo que sería la consola. Y también vamos a ejecutar el Word para que más que nada cree las tablas. Esto de los permisos, como el usuario WoW no tiene permisos, si se quiere, de ejecución prioritarios, me va a mostrar ese mensaje en rojo, pero se puede ignorar o bueno, se le puede dar permisos para que pueda hacerlo. Yo no sé si voy a poder hacerlo en el caso este porque estoy sobre Docker, pero si estuviera realmente en una máquina de verdad, si se quiere, o virtual en realidad, que esté utilizando Debian, con un comando yo desde el root podría darle permisos a WoW para que tenga prioridad de ejecución en los procesos y de esa manera se vaya ese mensaje de error. Cualquier cosa yo después trato de mostrarles al menos cómo sería el comando, más allá de si lo puedo ejecutar o no acá, porque creo que no me va a dejar. Es medio como... y tiene algunas limitaciones. Entonces puede que no me deje mostrarles eso. Pero bueno, cuando termine continuamos con el video. Bueno, vemos que el Word Server se levantó de manera correcta. Estamos ejecutando Acero Core en su versión del 9 de febrero del 2024. La rama master en Linux. Bueno, vemos que funciona todo bien. Vamos a parar el servidor. Vamos a pararlo en 5 segundos. Y luego ahora vamos a hacer la parte del screen para poder ejecutar tanto el out como el word sin la necesidad de perder la terminal. Ahí se me generaron los logs, así que vamos a escribir ahora la parte del screen. En el lugar donde tenemos el out server y el word server, vamos a generar un archivo que lo podríamos llamar
no sé, RAM o ejecutar, como ustedes quieran. Eso lo podemos hacer con el editor, poniéndole el nombre del archivo que queremos generar. Vamos a ponerle, por ejemplo, ram.sh. Aunque en realidad no es necesario ponerle la extensión, pero si le pones la extensión, por ahí muchas veces te toma lo que son los colores y te encuentra básicamente, si estás tipeando algún comando, te dice básicamente que está bien escrito y demás. Entonces vamos a poner, vamos a usar ese comando, vamos a pegar esto que les menciono, que básicamente ejecuta con el scream, el out server con el nombre out y el word server con el nombre word. Vamos a hacer un control O para guardar. Me va a decir si le quiero poner el nombre que le puse, ram.sh, le digo que sí, con enter. Control X para salir. Y acá me queda el archivo RAM. Ahora necesito darle ejecución porque este archivo no es un archivo ejecutable. Vamos a decirle que con chmod de u de usuario más x, que es ejecución, el archivo RAM, y ahora sí el archivo RAM va a tener un color verde como los demás y se puede ejecutar básicamente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar el RAM. Lo que hace es poner el Word y el server en segundo plano. Y si yo hago, por ejemplo, out, que es el nombre de uno de ellos, me abre el out server. Con control AD yo salgo. Y si pongo Word, que era el otro, me abre el Word server. Vamos a crearnos una cuenta. Account create, no sé, admin 1234, guarda con las contraseñas que usan. Account set, gm level, admin 3-1. Control AD, hacemos que se cierre, digamos, se cierre eso que estamos viendo, pero sigue ejecutándose en segundo plano. Recuerden que con screen-R nosotros vamos a ver que los dos todavía siguen ejecutando. Técnicamente nosotros deberíamos de poder entrar. Así que vamos a hacer la edición de en el reamlist. Bueno, ya tenemos el local y tenemos el de Chromie. Así que técnicamente como el local es el que estamos usando, debería de entrar directamente. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si entra. Y si no, quizás falta algo de configuración de red, puede ser. Usuario admin, contraseña 1234 y ya estamos en el servidor. Sabemos que nos podemos crear un personaje. No sé, por ejemplo, Merta. Vamos a deshabilitar los addons porque si no, esto va a tardar mucho. Y ya estaríamos dentro de lo que es nuestro servidor local. Los nobles humanos. ¿Qué nos cambia si tenemos una máquina alquilada en otro país? Tenemos una IP, bueno, toda esa parte justamente. La parte de poner la IP, de cambiar en el ream list justamente para que apunte ahí, el out server, bueno, en fin, hay que hacer un par de modificaciones, a veces hay que habilitar, preguntar o en realidad en los hosting y pedir que te habiliten los puertos. Hay que hacer una serie de cositas muchas veces. En este caso quizás obviamos algunas porque es local, entonces al ser local no fue necesario ¿Necesitas algo? hacer, digamos, muchas configuraciones. También obviamente hay que tener en cuenta que no hemos configurado nada de... No hemos cambiado los puertos por defecto, no hemos cambiado los nombres de usuarios por defecto, no hemos hecho prácticamente nada de eso. Así que bueno, espero que les haya servido el video. Esto fue una compilación desde cero, instalando todas las librerías y todo lo que se necesita para poder tener Azeroth Core corriendo en Debian 12. Fue emulado a través de Docker, pero bueno, si tuvieran un Debian 12 de verdad, podrían hacerlo tranquilamente. Así que espero que les haya servido el video y nos vemos en un siguiente video tutorial.